Bien, señores, a pesar de que hay una ley de capitalización de la empresa pública y existe una ley de energía, tiene 13 años según Rafael Grullón, nosotros diseñamos Energía TV en interés de llevarle al consumidor una visión clara del problema. Sabemos que salud tiene su marco legal. Sabemos que la política de comida la lleva el gobierno. Pero con respecto a salud, hay interrogantes que necesariamente hay que llenar. Uno se pregunta, y si no lo hacemos, no cumplimos con el cometido de aquí. ¿Qué le interesa al público, a los 10 millones de habitantes, a los turistas y a los extranjeros? ¿Cuál es la gran interrogante? Hay luz, no hay energía, no, hay luz. Y la segunda pregunta es, ¿a cómo? ¿Es cara y no hay o hay escasez? La segunda pregunta es, todos los gobiernos, después que Trujillo, una campaña que preparó para privatizar la compañía eléctrica de Santo Domingo, cuando se realizó la primera campaña de concientización a través de la radio de la época, pidiendo que se vaya la compañía eléctrica, porque lo que no sirve se vota, que lo voten de una vez, que no vale ni una mota, y peor será después. Estamos hablando de los años 50 y todavía nosotros tenemos problemas con la energía. Nosotros tenemos ahora un programa que trata no de poner en dificultad a un invitado, sino de conocer la posición oficial del sector en lo referente a generación, que tiene diferentes estamentos. Tiene generación, tiene transmisión, tiene comercialización y el precio, etcétera. Le damos la bienvenida al vicepresidente de la compañía eléctrica, de la corporación eléctrica de este país, y le pedimos a Rubén Jiménez Bichara que, como una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, si después de 291 días de ejercicio como vicepresidente de la corporación, él tiene una visión diferente del sector, estamos hablando del sector generación, o si realmente él tiene otros planes a implementar. Bienvenido, bueno, Rubén. Ante todo, muy buenos días. Realmente es un honor siempre poder compartir con ustedes, que desde el año pasado no nos veíamos, y muy agradecidos siempre. Fíjense, nosotros, en el caso de la generación, tal vez lo prudente es que me remonte al año 2004, donde justamente en ese momento la deuda acumulada con los generadores era de 440 millones de dólares. Y en ese momento los medios recogieron una sugerencia nuestra en el sentido de que se honrara el pago de esa deuda con la condición de que esos recursos se utilizaran para convertir las plantas existentes a combustibles más baratos, lejos de productos derivados de petróleo. Eso fue en el año 2004, la prensa lo recoge todavía y sigue siendo una necesidad el que eso suceda. Mi visión en términos de generación es prácticamente la misma que tenía hace aproximadamente 10 años. Y es el mismo problema que arrastramos en estos últimos años, con la agravante de que un parque de generación con plantas ineficientes y cada día más ineficientes,
y una generación cada vez más costosa, hay un doble efecto ahí negativo para la población. Unas plantas que cada vez son menos ineficientes en su producción, y unos precios de combustible que van hacia la alza, que van hacia arriba. Son dos factores totalmente negativos que combinados nos exponen a una crisis de magnitudes alarmantes si no tomamos decisiones puntuales. Lo que sí veo, y es lo que he propuesto en esta etapa de la crisis, es que se requiere una solución integral. No basta con cambiar la matriz. Es el elemento que más aporta, pero no es la única solución que podemos emprender para resolver el problema. Hace falta cambiar la matriz, y por eso hemos dicho que eso aportaría un 50% en la solución del problema. Hay que trabajar la reducción de pérdidas, eso ya la parte operativa, distribuidoras y la propia gestión, y eso aportaría un 30-35% de la solución del problema, entiéndase, de superación del déficit, y un 15% netamente para lo que es ya la mejoría de gestión y sinergias entre los actores del sector energético. En ese contexto es que hemos visualizado la solución, y para cada responsable tareas específicas, cuantificadas y programadas. Y en adición a esos tres pilares, un tema que está hundido, pero que tiene una magnitud tan importante como cualquiera o la más de las tres anteriores, que es el tema de transmisión. De nada sirve hacer todo eso si no se trabaja en las líneas que deben llevar esa mejoría a los hogares, a las subestaciones, y una distribución efectiva de la energía que podamos lograr a bajo costo. La inversión en transmisión es urgente y necesaria, y debe ir en paralelo con el plan que hemos esbozado. No se puede hablar de generación solamente. Es una solución integral la que demanda la crisis. Generación, distribución y comercialización. Y transmisión, correcto. ¿Dónde te pone el acento? ¿La transmisión o en la distribución, en este caso? ¿Dónde está el problema más serio? En este momento el cabezote de ese furgón lo tiene la generación. El que arrastra, el que debe ir en la delantera es la generación. Rubén, ¿tiene solución el programa energético a largo plazo? Tiene solución a mediano y a largo plazo. O sea, hay dos etapas que tenemos que ver ahí. Si nosotros, en términos de generación, logramos la conversión de las plantas existentes, ya estamos avanzando hacia un camino de solución del problema. Te confieso que la pregunta no la hago porque está en agenda, sino porque desconozco totalmente el problema. Si estamos en un proceso de que no hay que discutir que la generación tiene que estar en manos privadas, que el Estado no es generador, ¿por qué el Estado es que contrata las plantas y no se le da al sector, se contrata esa generación antes de contratar los préstamos para esas plantas? Me estoy refiriendo a las dos de carbón de hoy. Correcto. Porque eso no se le dice. Se licitan dos plantas para el sector privado y que se metan ellos en ese compromiso. Correcto. Fíjense, el gobierno nunca se ha opuesto a que un sector privado construya y desarrolle plantas. Nunca ustedes han escuchado que el gobierno se opone a que el Estado construya una planta, no. Sencillamente, si no lo han construido, porque no han querido hacerlo, o no han podido, o no han visto la necesidad de hacerlo. Pero nadie le ha impedido que lo hagan. Pero ese era el compromiso de los privatizadores, pero que tienen en sus manos la planta del plantel dominicano. Sí. Eso era el compromiso, claro. Desarrollar es la generación. Exacto, por eso le digo, o sea, nadie le ha impedido, y más si había ya una promesa o una especie de acuerdo para hacerlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado, a finales del año pasado, y esto fue un estudio que mandó a hacer el propio Celso, muy atinado, debo reconocer, y en ese estudio de previsión de demanda, yo tuve la suerte de recibirlo a principios, se terminó a principios de agosto, por lo que lo recibí fresquecito llegando allá, y en ese estudio que él había pedido a la Fundación Bariloche, que lo elaboró, que lo estudió, dio como resultado que en forma urgente, óigame bien, en forma urgente había que instalar 600 megavatios en la República Dominicana. Que si no se instalan 600 megavatios, podemos colapsar en cualquier momento. Y que a mediano y largo plazo,
en los próximos 4 años hay que asegurar el desarrollo de 1.451 megavatios adicionales. Eso dice el estudio. Si nosotros no apuramos por lo menos la parte urgente, nos exponemos a una situación de descontrol que no podíamos medir ahora sus consecuencias. Pero si ustedes analizan, en estos momentos tenemos una demanda creciente y una planta cada vez más ineficientes. Esos dos factores combinados son totalmente letales para nuestra estabilidad y el desarrollo del propio país. Entonces, no se puede perder ni un solo día. Nosotros tenemos que estar conscientes de que hay que dar una solución al problema y lo más rápido posible, mucho más temprano y menos dañino será para la maldad que ya hemos transmitido por la ineficiencia en este sentido. Es indudable que el dinero es clave en la solución del problema. Ahora, ese dinero se consigue comprando a un precio más bajo la generación, la energía que se produce en generación, haciendo que el usuario cumpla sus compromisos, evadiendo las pérdidas en transmisión y evadiendo las pérdidas en fraude. Fuera de esos factores, y cuénteme, en los 3 años limpios que le queda a esa administración, porque ustedes están conscientes de que la política en República Dominicana está diseñada para que cada 4 años venga una nueva política. En esos 3 años que le resta al gobierno de Danilo Medina, ¿cuál es su agenda en generación, Rubén? Mira, nosotros, por ejemplo, tú dirás, bueno, ¿qué se ha hecho? Tenemos 8 meses, pero hay mucho de intangible en un proyecto de generación. Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, hay que instalar 600 megavatios en forma urgente, vamos a instalar una planta en Atillo o vamos a instalar una planta en Manzanillo. ¿Qué implica instalar una planta? Si la planta es a gas, por ejemplo, o si es a carbón, como en el caso reciente, bueno, lo primero que tengo que tener son estudios, especificaciones técnicas. Bueno, ahí está más o menos lo que sería el plan de generación, donde, si ustedes ven, se ha concebido la parte pública, la parte privada y la parte mixta. Nosotros no hemos descartado a nadie. Cada gente tiene una tarea. Lo importante es que esas tareas se ejecuten, porque diagnósticos tenemos suficientes. Ahora, si no se emprenden y se ejecutan las tareas, el sistema eléctrico no va a mejorar, ni el problema va a desaparecer. Entonces, si queremos instalar una planta, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, primero son especificaciones técnicas. Esa planta que quiero instalar por ejemplo, en Atillo, si yo la voy a ordenar para que se construya o la voy a licitar, necesito saber la característica de la planta que quiero que me construyan. Si va a enfriarse con agua de Atillo, ¿cuál es el nivel de sal del agua de Atillo para que la planta que se construya pueda utilizar esa agua? Esa agua hay que estudiarla. Entiendo que eso lo resuelve el laboratorio de la planta. O sea, todo eso hay que hacerlo para poder pedir que esa planta sea cotizada y recibir ofertas. Y esos estudios llevan de 8 a 9 meses hacerlos. Los tiempos, los vientos, la temperatura, el suelo, la batimetría, la profundidad de la zona, el diseño de un puerto carbonero, los depósitos, el final de los desechos de esas cenizas, o sea, la contaminación que puede haber, el carbón que se va a utilizar, si es de Estados Unidos, si es de Colombia. Si es un carbón de Colombia, ¿cuál es la característica de la planta para que vaya un carbón de 7 a 9 de calorías? O sea, todo eso son datos necesarios para poder entonces proceder a ordenar una planta o a licitar una planta. Pero y esos estudios, ¿ya ustedes la licitaron? Esos estudios ya están, y entonces ya podemos entonces nosotros pedir una licitación, abrir una licitación para las plantas. Pero sin eso, nada se podría hacer. Bien. Rubén, ¿y qué fue lo que impidió que en el 2004 se comenzara ese proceso? Porque se hablaba en aquellos tiempos de la planta carbón, 2004-2005. Mira, no tengo, digamos, los pormenores de lo que impidió que el proceso se ejecutara, pero es lamentable que nosotros hayamos llegado a este estado en donde, como dice el estudio al que hacía referencia, estamos atrasados en casi 1.500 megavatios que deben ser instalados. Y es bueno que nosotros entendamos la magnitud de lo que eso significa.
Si hay 700 urgentes y 1500 que necesitamos. Hay 600 urgentes y 900 para completar los 1500 que deben ser desarrollados o empezados en los próximos 4 años. De ahora hasta 4 años en adelante. ¿Cuánto se estima que se necesita en inversión solamente para esos 1500? Bueno, depende de las plantas que se escojan. Una planta a carbón tiene un costo promedio, no exacto, porque va a depender mucho de costos derivados de la zona donde se vaya a ejecutar, pero una planta a carbón tiene un costo que puede estar entre 2.2 a 2.5 millones de dólares por megavatio, incluyendo todo el paquete. Una planta a gas hay que hablar de 800 a 1.2 millones de dólares por megavatio, porque en el caso de la planta a gas habría que considerar la transmisión, una terminal con su máquina de regasificación, y si todo eso se incluye puede entrar entre 1 millón, 1.200.000, y a veces puede estar en 850 según la complejidad de la zona o de los aditamentos que lleve la zona para preparar la planta. Para que el sector privado haga esa inversión, ¿necesita garantía soberana? Siempre se pide garantía soberana. El Estado es un elemento fundamental en cualquiera de los dos escenarios, y es lo que se hace a nivel mundial. O sea, sin una garantía soberana, difícilmente un contrato de compra de energía, que viene siendo prácticamente lo mismo, ese tipo de inversión casi nunca se logra. Rubén, después de estar ese tiempo ahí, aunque sea un poquito quimérica la pregunta de lo que pudo haber sido y no fue, como parece ser que la generación es estratégica y es asunto de Estado, se invirtió al proceso de capitalización, debió de ser que el Estado mantenga la generación y hubiera privatizado transmisión y facturación y comercialización. Bueno, en mi caso personal pienso que a cualquier Estado en el mundo le convendría mantener la generación y la transmisión por un tema de seguridad nacional. Eso en lo personal. Claro, en lo que es la generación y la transmisión son temas de seguridad nacional. La transmisión controla toda la línea de alta tensión, todo lo que es la transmisión a nivel nacional, toda esa red que hace posible domesticar la energía para uso de los hogares y de las empresas. Y pienso que esa parte es muy importante que el Estado la preserve, y en el otro reto la generación, porque ya la distribución es una compra y venta donde hay un margen de beneficio, y ya eso el sector privado puede hacerlo con mucho más autoridad y mucho menos expuesto a lo que son las problemáticas sociales y económicas que se genera en un país como el nuestro. Ya eso es irreversible, ¿verdad? Pienso que hay que ver que todas las cosas pueden realmente solucionarse y que pueden ir tomando su real posicionamiento en el futuro. Ustedes tienen un programa piloto de prepago. Sí, hay varios programas prepago, pero ¿qué implica un sistema prepago? Un sistema prepago, si escogemos una zona para poner energía prepagada, hay que rehabilitar esas redes, hay que comprar medidores inteligentes, y eso ya significa inversión, pero además el reto mayor es... ¿Usted piensa el reto recaudar mayor, sin invertir? Por eso digo, hay que invertir, y el reto mayor todavía no está ahí, es cómo yo le digo a una gente: compra tu energía por adelantado y que después ponga la tarjetita y esa luz no encienda. Hay que dar 24 horas donde haya un servicio prepago, porque si ya la pagué, es justo que cuando la quiera encender ahí esté. La tenga. Entonces hay 3 retos importantes en los servicios prepagos. Ha habido ejercicios exitosos, pero son bastante arduos de llevar. Estaba evitando la pregunta. ¿Perdón? Estaba evitando la pregunta desde un principio. No. ¿Se resolvió el problema de los contratos? El problema de los contratos no se ha resuelto, porque son contratos que en términos legales están, digamos, muy blindados, pero ya lo que tenemos que tratar de en las discusiones futuras ver qué se puede hacer ahí. Yo siempre recuerdo el caso de la generadora de Palamara, la BEA, que renegoció su contrato, y la fórmula de indexación aceptaron que se cambiara, y no están, digamos, marginando con el incremento de combustibles. Eso fue el resultado de una negociación que al país le reporta unos 50 millones de dólares de ahorro anualmente.
y han sido muy buenos para el sector. ¿Está en su agenda la estructura tarifaria de la República Dominicana? La tarifa es un punto necesario que se discuta, pero es bueno que nosotros, y agradezco la inquietud y la pregunta, lo veamos desde las ópticas que implica. Por ejemplo, y le pongo una descripción rápida, nosotros tenemos ahora mismo 1,6 millones de usuarios que no reciben una factura, ¿verdad? Entonces, son usuarios que no son clientes, pero la tarifa eléctrica tiene un descalce entre un 14 a un 150% en este momento. O sea, hay algunos hogares que la diferencia entre cómo debo facturarle y a cómo le facturo tiene una diferencia de un 14%, pero hay otro que tiene un 150%. Ahora, ese 150% está ubicado en hogares que consumen menos de 200 kilos, lo que significa que si yo llevo la tarifa a su valor indexado donde debe estar, estará solamente afectando a hogares de muy bajo consumo, tanto en energía como en ingresos, por lo que mis posibilidades de cobranza se reducen bastante o se hacen casi nulas. Por eso hemos dicho, el camino de solución está en dos frentes: bajar el costo de generación y reducción de pérdidas. Bien. Si nosotros combinamos esos dos elementos, es lo mismo que si yo soy un empleado, me aumentan el sueldo y hago un plan de autoridad para rebajar mis gastos. Estaré ganando por ambos lados y tendré mucho más ahorro de lo que tenía antes. Yo tengo una duda, señor Bichara. Usted ha hablado aquí esta mañana mucho sobre el diagnóstico. Es importante para uno comprender este problema. Pero, ¿tiene el gobierno de Danilo Medina metas trazadas? He escuchado que usted, con la adquisición de esta planta de carbón, está dándole cumplimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero explique hacia dónde va el objetivo, luego de que se compre, se licite, se instale. ¿A dónde va el gobierno con la visión para mejorar el sistema eléctrico? Mira, ahora mismo nosotros tenemos plantas de generación que van desde la generación. Hay un cuadro que está por ahí que recoge lo que es nuestro parque actual de generación. Bueno, hay dos. Hay uno, este cuadro que está acá, tú lo ves. Cada barra verde de esas que está ahí es una planta. Cada barra de esas es una planta. Si tú ves ahí, y así como sube, déjalo ahí. Así como sube esa barra, es el costo de la planta que tenemos. Fíjate que van desde 1 y 2 hasta 30 y pico de centavos. Tú necesitas, cuando tú llegas, el sistema demanda, por ejemplo, 2.200 megavatios. Pero cuando tú llegas a 800 megavatios, ya tú estás comprando a 14 y 16 centavos. Cuando tú pasas de ahí, para tú sumarle los otros 1.400, tienes que montarte en unos precios que van desde 16 hasta 30 y pico de centavos por mega, cuando tu facturación apenas te permite cobrar una media de 20. Ya eso te hace el sistema totalmente... Tú estás vendiendo por debajo de a cómo estás comprando. Por eso es que el Estado Dominicano y el país tienen que buscar todos los años 1.500 millones de dólares para poder pagar los compromisos. Licenciado, yo le preguntaba mi inquietud sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo y la visión que tiene el gobierno de Danilo Medina para empezar a corregir un poco de esa deuda que tenemos nefasta con el tema eléctrico en el país. Y usted estaba abordando un tema que para mí es principal. ¿Cómo nosotros como país podemos aumentar la generación con el objetivo de disminuir los costos de la energía eléctrica? Continúen ese tema. Mira, ahora mismo nuestra matriz de generación tiene un impacto, el 48% de esa energía es en base a derivados de petróleo. Hay un gráfico por ahí de pastel que se puede visualizar. Bueno, ahí está el gráfico. Hay un 48% que depende de derivados de petróleo, pero hay un 11% que se indexa en base a esos precios, por lo que en términos reales el 60% de energía que nosotros utilizamos es en base a derivados de petróleo a esos precios. Entonces, es como tú tener un carro de 12 cilindros paseando por la ciudad. Eso es un lujo que nosotros como país no nos podemos dar. Si esa matriz no se cambia, los costos de generación
no sería manejable para nosotros. Eso es parte del gran problema que tenemos. Pero ¿qué es más factible, licenciado? ¿La termoeléctrica o la hidroeléctrica? Para garantizar ese aumento de la generación. Bueno, mira, ahora mismo... Porque vemos el fenómeno de Ecuador, con las hidroeléctricas. Sí, mira, yo estuve en estos días en Costa Rica, y ustedes sabrán que se me quedó el pasaporte. Sí. Y en esa reunión, fue a una reunión en Costa Rica con los ministros de energía del área, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el tema de esa reunión de ministros del área del Caribe y Centroamérica? Es el problema que se viene a futuro con el tema de las hidroeléctricas. Hay que tratar de diversificar. Las hidroeléctricas parecerían la energía más barata, pero pónganle números para que ustedes vean cuánto han costado las hidroeléctricas y cuál es su poder de generación en nuestro caso. O sea, cuando ustedes comparan los números, se dan cuenta de que la mayoría de los países tienen que tener, nosotros no tenemos una naturaleza que nos provea tanta posibilidad de hidroeléctricas. Cuando las hidroeléctricas le calculamos, nos sale a veces a $10 millones por megavatio y a veces hasta más. Entonces son proyectos bastante elevados, son buenos como energía limpia. ¿Qué dice ese gráfico? Ese gráfico que está ahí, bueno, es muy interesante, tiene los precios a que estamos generando. Fíjense cómo ahí, claro, vuelve de nuevo al tema de la matriz, el 60% en base a petróleo, pero los diferentes combustibles y a cómo nos sale energía, gas y carbón, son en el caso nuestro los combustibles más económicos para poder generar. Y si nosotros logramos que la generación nuestra caiga en gas, carbón y energía alternativa, incluyendo la hidro, habremos modificado la matriz y podremos tener una energía que, lejos de colocarse en 22, 25, 30 centavos, pueda manejarse entre 10 y 13. Fíjate la gran diferencia que puede producirse ahí. Que en lugar de yo producir o pagar energía a 25 o a 20, lo pueda pagar a 13. Automáticamente estoy rebajando los costos de generación y, en consiguiente, si trabajo con las pérdidas, tengo un doble efecto, porque no solamente los generadores, también nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Y es lo que quiero dejar claro como compromiso en nuestra gestión. Bien. Rubén, cuando la gente va por la carretera, va entre dos líneas, la línea de alta tensión y de baja tensión, es decir, las que son las distribuidoras y las que son de las compañías de transmisión, en este caso de tres. Cuando esté en la planta o paralelamente las plantas a carbón, ¿qué inversión hay que hacer en transmisión de alta tensión? Mira, en el caso de transmisión, y es muy importante porque puede mover a preocupación. Nosotros hemos hecho un plan integral donde es como cada acción está respaldada. En términos de transmisión, nosotros hemos, por ejemplo, en estos días se resolvió el tema de la región sur. ¿Qué pasaba en el sur? La línea de transmisión no tenían la suficiente capacidad para soportar la energía que había que mandar hacia el sur. Cuando la energía se enviaba, las líneas se caían, no tenían la fortaleza, técnicamente no soportaban lo que había que enviar a través de ellas. Y como tienes una tubería muy pequeña y tienes que poner mucha agua, obviamente no puedes hacerlo, no podía evacuarse la energía por esa línea de transmisión. Eso hace unas 2 semanas, Saúl muy alegre me comunicaba que ya por fin habíamos resuelto el tema desde el cruce de Azo hasta Elías Piña, porque cuando se quería mandar energía el sistema se desplomaba y había que hacer un corte de servicio sin uno querer. Entonces esos proyectos de generación tienen de acompañamiento la parte de transmisión. Por ejemplo, en el este no hay cómo evacuar toda la energía que hay ahí, hay que fortalecer las líneas. Si se hace un proyecto en Manzanillo, hay que conectar hasta Santiago, y en el caso del sur también. O sea, se ha previsto en cada caso la línea de transmisión para asegurar el aprovechamiento. Más autopistas eléctricas. Por lo menos cada proyecto tiene su línea de transmisión incluida. Bien. Rubén, hay 2 temas que nosotros no quisiéramos dejar de tratar, porque tú mismo, pues, la generación que quería que sea un solo tema para hoy, un solo sector, está relacionado con combustible, está relacionado con tarifa. Y yo quería 2 temas antes de irnos. Uno es cómo nosotros podemos acercar, independientemente de lo contractual, a que ustedes puedan comprar energía
aunque sea un chin más cara, pero menos, un poquito más alta, pero que no lleguen a cifras tan altas, porque eso de 9 y 22, a veces 30. 9 y 37. Entonces, ¿qué se puede hacer para llegar a menos 30, que no sea tan alto eso? Bueno, cuando nosotros, y tiene mucho que ver con la pregunta que me hacías ahorita, si nosotros logramos introducir una planta como las de carbón con 600 megavatios, estaríamos desplazando automáticamente energía muy costosa. Porque en lugar de yo adicionar, cuando yo llego a 800, por ejemplo, que ya estoy pasando el umbral de 14, 16, no tengo otra planta que no sean las que me generan por encima de 20. Pero si tengo una planta, si tengo 600 nuevos que me generen, por ejemplo, a 12 o a 13 centavos a carbón, ya no tengo que usar esa planta que están a 20 y a 30. Uso esa de 600 y automáticamente mi costo de compra y de generación queda reducido. Por eso es que hemos insistido, y fíjense que no hemos excluido a nadie de esta solución. Los generadores privados tienen una tarea, lo mixto también los públicos. Entonces, en la medida que ellos conviertan sus plantas, entran en ese rango de precios asequible y posible para nosotros. Bien, el presidente de la República tiene una agenda que dicen las buenas lenguas que tiene 110 puntos. De esos 110 puntos se han ido cumpliendo más o menos dentro del plazo razonable de los 1.462 días. Está el 4%, está Barrigol, están los concursos, tanto de agricultura como de obras públicas. Sin embargo, se habla de que con referencia a la corporación hay el pacto eléctrico. Está ese tema dentro del pacto eléctrico. ¿Qué es el pacto eléctrico? Bueno, fíjense, ahí aparentemente cuando yo asumo la responsabilidad que se me encomendó junto al equipo de trabajo, empiezo a hacer acuerdos con los agentes del sector. Un acuerdo es un pacto. Yo he usado la palabra pacto para comunicar los acuerdos a que he llegado con algunos generadores del sector. Sí, pero recuerde que la Estrategia Nacional de Desarrollo establece un pacto fiscal, un pacto eléctrico y el pacto social. Sí, entonces los acuerdos que he hecho con los generadores se ha entendido como el pacto al que se había hablado antes y nada que ver. Yo he actuado como cualquier gerente que tiene una tarea en sus manos y está haciendo acuerdos con personas con las que puede ir cambiando a la solución del problema. Entonces la palabra pacto ahí tuvo una feliz coincidencia, entiendo yo ahora. El pacto a que te refieres es un pacto que se había hablado el año pasado, a mediados del año pasado, y que nosotros saludamos y hemos tenido ya varias reuniones para tratar de producir un documento que pueda recoger a los diferentes sectores y su compromiso para que lo que pactemos quede blindado y haya garantía que se va a ejecutar. Entonces, los acuerdos que yo he hecho con los generadores son los que dan sustancia a un pacto, entiendo yo, porque de nada sirve un pacto teórico sin ejecutorias que garanticen un cambio de matriz. Y ahí aprovecho, estoy plenamente consciente de que nuestra tarea es la reducción de pérdidas. Eso es lo que nos toca a nosotros como equipo de trabajo operativo. Los generadores que nos ayuden con el cambio de la matriz, y nosotros vamos a trabajar paralelamente con la reducción de pérdidas, porque un 38% que se pierde, el sistema no puede ser rentable tampoco con esa situación, pero tampoco puede serlo con una generación que se monte en 30 y un mercado spot que esté por encima de 28. O sea, si yo quiero decir, no, el problema es pérdida, estaría mintiendo. Es generación, también estaría mintiendo. Es una solución integral que incluye esos aspectos a los que he hecho referencia. Entonces, en el caso del pacto, entiendo yo que todas las fuerzas tienen algo que aportar en ese pacto. Los medios de comunicación, la iglesia, los generadores, los industriales, y nosotros como sector público. Entonces el pacto debe abarcar todo eso y que hayan tareas medibles para que puedan ser evaluadas por la propia población en cada uno de los segmentos y las tareas que tenemos que darnos por delante. Sin embargo, se ha fijado, la opinión pública ha fijado con relación a ese pacto el hecho de que se pueda renegociar con reglas que favorezcan un poco más a la población y no a esos grupos empresariales.
Claro que sí, yo pienso que el hecho de lograr modificar una matriz y reducir los costos es ya una forma de legislar y actuar en beneficio de la población, porque lo que queremos es, si nosotros quisiéramos, imagínate que nosotros queramos dar energía 24 horas a todo el mundo, ¿quién soportaría? No, a todo el mundo no, al que pague. Pero al que pueda pagar. Porque ahí hay un costo político también. También los gobiernos se hacen la vista gorda hacia la población que no paga por la campaña electoral. Sí. Y eso no puede olvidarse. Sí, pero suponte que quisiéramos dar energía, es como si tú tienes un vehículo que no está en buen estado y tú tienes que, por alguna razón, dices, bueno, déjame yo tomar el sábado e irme para la playa de Puerto Plata. Es muy lejos. Tú te vas de aquí a Puerto Plata y tal vez tú llegas. Pero si lo quieres hacer 3 semanas corridas, de nada te queda ahí en Villa Altagracia, ¿verdad? Sí. Porque el vehículo no te da más. Nuestras plantas, puede que un día, un 24 de diciembre, pueda prender y entonces se le doy. O cuando haya un campeonato de béisbol, sí, como el que tratamos de darle energía, un día tú lo puedes hacer 2 o 3 veces al año. Pero si tú tienes que hacerlo todos los días, el parque no te lo soporta. Cuando una planta se daña, yo no tengo cómo explicar que no tengo cómo darle energía a la gente. Es como si tú tienes un vehículo y se te daña, tienes que buscar un taxi o irte a pies. Pero ahora si tiene 2, manda arregla uno y te va en el otro, pero ahora tú no tienes cómo sustituir lo que se te daña. Entonces la población a veces no entiende, y con razón, porque un corte de servicio irrita, pero tampoco tengo una solución en este momento que pueda ofrecerle más que trabajar arduamente para que esas plantas existan y podamos dar energía buena y confiable a todos y a un buen precio. Rafael. Rubén, ahora que la oposición ha estado desfilando por el Palacio, ¿no es un momento propicio para que también los partidos políticos sean incluidos en ese pacto eléctrico? Porque constantemente el sector eléctrico es afectado por posiciones políticas y no técnicas y con relación al desarrollo del proyecto eléctrico. Mira, es decir, no tienen que entrar los partidos en ese pacto. Claro, la forma de blindar lo que se pacte es justamente con el concurso de todas las fuerzas sociales y políticas. Primero, porque una planta carbón, en cualquier escenario, nosotros vamos a hacer un plan Marshall, un plan 24/7, estamos trabajando de esa forma. Por eso podemos decir que ya en este mes tenemos los estudios técnicos en un tiempo récord. Ya tendremos todo hecho ahí, cuestión de que y la licitación, fíjate cómo lo hemos iniciado, para que eso pueda quedar ya definitivo, haya una adjudicación transparente y limpia y ese proceso se inicie, pero debe haber una continuidad. La matriz tiene que seguirse cambiando porque estamos trabajando para una demanda de ahora, pero la demanda sigue creciendo a un 5% por año. Hay que instalar por lo menos 200, 300 megavatios anuales en la República Dominicana para tú satisfacer la demanda. ¿Cuántas industrias no se han ido del país por el costo de energía eléctrica? Bien. ¿Cuántas no han pasado a ser importadoras en lugar de exportadoras por el costo de energía? ¿Cuántas cosas no estamos pagando que no hemos evaluado por el costo de la energía? Entonces, esto hay que ponerle un fin ya. Bien. Nosotros tenemos el primer programa que ha sido generación. Yo creo que tenemos un resultado positivo. El primer programa ha sido invitado el señor vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado. Y hay 2 temas que no quisiéramos dejarlo porque ahora comienzan a participar el sector privado y otros sectores de las diferentes áreas de la energía. Rubén Bichara, ¿cuál es la preocupación que tiene la corporación, si es que la tiene, en que hay mucha producción energética en una sola mano? Es decir, hay una empresa, hay un grupo que tiene casi 1000 megas en sus manos. Necesita un trato especial. ¿Se puede pactar cuando hay mucha energía producida en una sola mano? Bueno, no, mira, ahora mismo nosotros tenemos una situación en lo que es la generación, donde básicamente el plan que hemos hecho apunta a una diversificación y por eso hemos incluso abierto la participación de nuevos agentes en lo que es la generación. Es la única forma de lograr tal vez diversificar realmente en términos estratégicos.
casi ninguna empresa se arriesga en un sector con tantos picos, con tantos altibajos, a tener un nivel de exposición que le pueda generar altos riesgos, por lo que hemos abierto, la propia licitación es nacional e internacional, tratando de traer nuevos agentes al sector, y eso es lo que puede ayudar a que no haya, digamos, se quiere, un control tan absoluto de la matriz y que esté más distribuido entre diferentes agentes. Bien, hay otro tema, y es que los que diseñaron la capitalización, creo que complicaron un poco, que en este momento ustedes tienen en sus manos por lo menos las EDES, está en manos del Estado, pero tenemos la comercialización, la generación, la transmisión y las hidroeléctricas. Pero hay otro factor que quizá ustedes no tengan tiempo de supervisar, que son aquellas empresas en que el Estado es socio importante, que son la gente que están en FOMPER. ¿Quién supervisa esos beneficios, Rubén? Mira, justamente el FOMPER es el representante de las acciones del Estado en las diferentes empresas eléctricas. Y hay contratos de administración que son por lo que se rigen esas empresas. Entonces, el FOMPER es el que, recibe los beneficios que emanan de esas empresas para obra y para el propio sector. Pero el FOMPER es el custodia de la participación del Estado en esas empresas. ¿Cuál es el mensaje del gobierno dominicano en esta etapa al usuario dominicano, que es realmente a quien se debe la corporación? Miren, a los usuarios, primero, que estamos conscientes de la dificultad y la incomodidad de interrupción de energía eléctrica, y más en tiempo como estamos ahora, que el calor empieza a azotar, pero que tengan la confianza que estamos trabajando para que eso sea historia en la República Dominicana, que lo que no se inicia no se termina. Construir plantas es un proceso que lleva de 3 a 4 años. Nadie puede hacer una planta en menos, ahí no se pueden saltar los cursos, ahí no se puede hacer un bachillerato en 2 años. Hay que hacer una planta de carbón, lleva de 4 a 4 años y medio, y en un plan acelerado, sin descanso, unos 38 o 40 meses. Si son plantas a gas, llevan un proceso de 36, 38 meses también, de ciclo simple a ciclo combinado, pero que estamos trabajando para que esos planes se ejecuten, que es lo importante, para que por fin los 50 años que tenemos de problemas queden superados. Y a los demás agentes del sector, que no tratemos de echarle la culpa a otro, que cada uno tiene una tarea. Los generadores no tienen por qué decir que es un problema de las pérdidas. Las pérdidas son una parte del problema, pero no el todo. Es verdad que si yo pongo 100 kilos y pierdo 38, no puedo tener un sistema. ¿Cuál es la demanda del país en caso de que se decida prender esto como un arbolito de Navidad? ¿Cuál sería la demanda? En estos momentos estaríamos necesitando cerca de 2.500 a unos 3.000 megavatios. ¿Y en cuánto estamos ahora? Ahora mismo, en lo que estamos sirviendo como demanda restringida, ¿1.000 cuánto? Anda por unos 1.900, 2.000. Es decir, que estamos en 500, en 600 de enrojo. Porque también hay mucho autogeneración. Recuerda, hay mucho. La autogeneración no se ha actualizado su medición. El último estudio anda por los años 2008. Se está haciendo uno ahora recientemente, una comisión, pero debe andar de 300 a 400 megavatios de autogeneración. Entonces queremos insistir en la solución integral. Generadores a su parroquia, EDES a su parroquia, gestión a su parroquia, transmisión a su parroquia, y cada uno haga su parte para que este problema quede solucionado entre todos como debe ser, porque ya la solución exige que todos seamos parte de la solución y que no estemos diciendo que no soy yo sino el otro. Todos tenemos algo que hacer para que salgamos de este embrollo. Bien, señores, este espacio quiere darle las gracias a ustedes, a Rubén Jiménez Bichara, a Rafael Grullón, que nos ha ayudado a estructurar el programa, y a ustedes a invitarlos cada martes a ver Energía TV sobre un tema tan vital como la energía eléctrica.